enero del año 2025, día bastante importante porque en Venezuela se mueven las cosas. Hoy desafortunadamente muere uno de los científicos más importantes que ha tenido nuestro país, Manuel Elkin Patarroyo, y se disparan las alarmas en Colombia por la caída de la natalidad. María Andrea Botero, bienvenida. Nacho, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Y doña Andrea Sierra, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Bueno, desde muy temprano en la mañana, María Corina Machado había invitado, le había dicho al pueblo venezolano, salgamos a las calles a marchar en contra de esta dictadura. Le dicen régimen, pero esto es ya una dictadura al mejor estilo cubano o de otros países del mundo. Temprano en la mañana pues se vio poca gente en la calle, la dictadura montó tarimas con música y entretenimiento, pero hacia eso de la 1 de la tarde, María Corina Machado se hizo presente en las calles y ahí se empezó a ver una gran cantidad de personas de la oposición o personas que no están de acuerdo. El 70% de la población de Venezuela quiere cambiar. Votaron por este cambio, pero la dictadura nunca fue capaz de demostrar que María Corina Machado no había ganado, mientras que ella, por el contrario, sacó todos esos registros, los cuales ya sabemos que van a ser guardados en bóvedas, en Panamá. Sí. Bueno, ¿quién me quiere ampliar la información? Y que fueron testigos de estos diferentes medios de comunicación e incluso algunas personalidades colombianas que visitaron el país vecino, Panamá, para dar fe de las actas que dio a conocer la líder de la oposición. Nacho, usted hacía un resumen muy interesante. No fueron masivas las manifestaciones en la mañana, no lo fueron, y hay que decir la verdad. Y no lo fueron básicamente por el miedo que se tiene después de todo lo que dijo Diosdado Cabello y el régimen ayer de lo que podían hacer hoy en caso de que salieran a manifestar. Con carteles incluso muy caricaturescos de se busca, por ejemplo, a los expresidentes colombianos. ¿Vio usted el cartel de Andrés Pastrana? No, y hay un antecedente anterior a este, que armó a la gente civil, Maduro salió, los armó. Sí, señor. Motocicletas, dinero, uniformes. Entonces, ¿usted qué sale? Andrea, váyase a marchar tranquila, que yo no sé si a usted la matan. No sale, o si regresa a casa. Este era el panorama temprano hoy, hora de la mañana, 8 de la mañana aproximadamente. Este era el panorama ya en la tarde. En la tarde ya la gente con una asistencia más masiva. Pues Nacho, después de más de 100 días de ausencia, la líder, María Corina Machado, asiste a una de las tarimas y de manera valiente descubre su rostro, se sube a la tarima y comienza a compartir con los ciudadanos que asistieron a esas movilizaciones. Ahí estamos viendo el momento de ella subida en una de las tarimas, video. Sí, apareció una primera imagen muy rápida. Y esta fue una de esas que fue muy rápida y ahí es cuando ya la vemos a ella hablando. Y aquí es cuando se dirige. Escuchemos un poquito. Nacho, se da esa concentración, ella comparte con la gente. Recuerde usted que ella es prófuga, ella es perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. No tiene orden de captura, no tiene nada, pero ellos la consideran enemigo. Ella lo dijo Diosdado Cabello. Cuando aparezca vamos a ver qué pasa. Lo dijo el señor Diosdado. Sí, todavía no tiene orden de captura, quien sí la tiene es Edmundo González. Se dio una confusión, y se dio una confusión muy grande por unas imágenes que de pronto vamos a ver a continuación, cuando ella termina de compartir e intenta salir, y es que ella se desplaza con motorizados, ella está en motocicletas, y cuando intenta salir en estas motocicletas, al parecer narran que se presentan agresiones, que se dan unos intercambios violentos, y surge entonces lo que nos alertó a todos en la tarde, y es la versión, se llevaron detenida a María Corina Machado. Todo parece indicar que en estas manifestaciones estaban infiltradas por la inteligencia de la dictadura. Que no sería raro. Estaba, pero que completamente infiltrado, tratando de evitar o de ver cómo la capturaba. Se da entonces la versión, Nacho, se empieza a conocer por diferentes medios de comunicación. Ahí la estamos viendo, asumimos y hacemos la lectura María Andrea y yo, y esto de manera muy personal, quien está en la parte de atrás
en esa moto, en esa fotografía que ustedes están viendo. Detrás de la cachucha azul o algo azul, sí, ahí vemos a una encapuchada. ¿Quién está como parrillera? Quien está como parrillera en esa motocicleta sería ella. Sí. Sería ella. Luego de que se conoce o que se creciera esa versión de que ella estaba desaparecida, diferentes líderes pues salen a reprochar esto. El presidente de Panamá sale a rechazar el hecho de esa detención. El expresidente Iván Duque sale a rechazar. Human Rights Watch fue la organización que confirmó la detención de María Corina Machado. Nacho, no pasó mucho tiempo, podemos decir casi que minutos después se conoció un video, pero que fue difícil establecer, primero, si era cierto, si no había sido producido por inteligencia artificial, y segundo, si había sido producido en libertad. Porque es sospechoso, habla muy pasito, lo que pasa en otro espacio abierto. Nacho, mire, lo que pasa es que hay otras versiones. Mire, el ambiente en Venezuela está exageradamente enrarecido y no es para menos, pero hay algunas versiones que dicen realmente sí fue retenida y la obligaron a hacer unos videos y que posteriormente la dejaron en libertad, y a ella es cuando hace el video del que Andrea ya nos va a hablar. ¿Y sabe quién está sosteniendo esa versión? Enrique Capriles, quien lo dijo, es muy del régimen obligar a hacer estas cosas. Un velo de duda que se crea sobre ese video que conocemos. Escuchemos el video de María Corina Machado cuando nos dice a todos que está bien y que está en libertad. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. Bueno, no sabemos, en este momento todavía hay mucha gente en las calles de Venezuela, en diferentes ciudades importantísimas de este país, marchando en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Muy valientes. Por otro lado, el vocero pues, más grande que ha tenido Venezuela ha sido el dictador Diosdado Cabello, quien ha amenazado a los 12 expresidentes. No se sabe cómo van a llegar, se dice que desde República, otros dicen que desde otro país. Vamos a ver mañana si Edmundo González aparece en este panorama con todos estos expresidentes. Tremendamente temerario sería de parte de Edmundo González. Mira, Nacho, cierro una ronda con, hombre, un trino, y le tengo una nota que se la titulé así. Hoy se ha sido una mañana de la trinadera. Hoy sí hemos tenido los trinos en su máximo esplendor, pero el presidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de la situación de María Corina Machado, pues aprovechó para decirle a varios, hombre, no se dejen engañar. Mire el trino que saca sobre las fake news, quien en repetidas oportunidades ha caído en las fake news y las ha compartido, pues hoy sale a criticar, a decir, país de las fake news es el presidente Gustavo Petro. ¿Y tenemos el...? No. Yo creo que lo vamos a tener por ahí, no, sí, pero mientras lo tenemos. Porque entre otras, ante la desmejora de la salud de Mujica, quien ya pues, dijo que tenía metástasis incluso en su cuerpo y que ya le había llegado el cáncer al hígado. Pues el presidente Petro no tiene nada sobre ese tema. Mire, es particular y por eso se la titulé de esa manera. Hoy es un día, como usted lo dijo, absolutamente importante para Venezuela y para el mundo por lo que pasa en Venezuela. Nuestro vecino más Hoy importante. El tema de conversación en todos los medios de comunicación internacionales, si no es de primera plana, por lo menos de los más importantes, es Venezuela. Sí. Nosotros estábamos esperando que el presidente Gustavo Petro tuviera en su agenda por lo menos manifestarse sobre lo que estaba pasando. Nacho, con gran sorpresa nos dimos cuenta que en toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, de los 5 trinos que lanzó, ninguno era sobre Venezuela. Aprovechó para hablar de muchas cosas, pero no de Venezuela. De Venezuela habló ayer y se enfrentó con otras cosas. Pero entre otras, pues sí compartió un trino que causa mucha inquietud, y es que pues ya se despidió de manera definitiva del exmandatario uruguayo Pepe Mujica. Todo a raíz de una entrevista que se conoció del exmandatario, pues diciendo esto, que ya estaba muy mal de salud y que había perdido esa batalla. Pero mire cómo le dice, adiós hermano Pepe, y hasta la victoria siempre. Un poquito revolucionario. Ah, sí. Sí, eso es en su mismo tono. Sí. Pero antes de que lo pero cerremos, también le están diciendo sin morirse, o sea... Sí. A mí me parece un poco prematuro, si me permite. Sí, fatalista. Un poquito la situación, prematuro, pero complicada. escuche la voz de Pepe Mujica cuando le anuncia a uno de los medios de comunicación, Búsqueda puntualmente, su salud y cómo lo llevó a este estado. Este es Pepe Mujica. De mis compañeros,
y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con la entrevista al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Ahora sí veamos en la pantalla el trino, si son tan amables en el máster. ¿Ya lo tenían listo? Sí, ahí lo tenemos. El mundo de las fake news. El mundo de las fake news. No sabemos a qué el expresidente Santos Uribe Duque condena la detención de María Corina Machado en Venezuela. Y una información que obviamente los grandes medios, los más importantes, nosotros buscamos siempre los de mayor credibilidad, Claro. Para no caer en esta trampa de las fake news, pues así lo reportaron. Pero hasta este momento todo indica que María Corina Machado ¿fue detenida y liberada o no fue detenida? No sabemos, En este esperemos momento a ver. estaría bien. Sí. Ella en el video dice que no fue detenida, pero lo que Fue pasa es que perseguida. como circule la versión que sí pudo haber sido retenida y obligada a hacer algunos videos, hay que esperar que pase un poco el tiempo para poder hacer la verificación de todo lo que se está saliendo a flote, especialmente en las redes sociales, y no ser ligeros. La tensión seguirá hasta el día de mañana. Las redes están bloqueadas, el país está militarizado y paramilitarizado. Eso hay que tenerlo así clarísimo, porque lo que hay son paramilitares, personas civiles armadas completamente. Vamos a ver qué pasa. Mañana es un día muy importante. De hecho, no sabemos a qué hora será la posesión. No se ha hecho ninguna referencia. No sabemos si era a las 10 de la mañana hora venezolana, a las 2 de la tarde. Lo que sí se dice es que Maduro va a estar ahí y se va a posesionar. Pero Nacho, a mí me parece tremendamente importante lo que usted está diciendo. Es que es un país que está tremendamente paramilitarizado. ¿Usted sabe quién fue el enemigo número uno de la paramilitarización de Colombia? Gustavo Petro. Gustavo Petro. ¿Y quién no se ha pronunciado sobre eso? Gustavo Petro. Petro, sí. ¿No le parece por lo menos Porque llamativo? son paramilitares. Increíble. Es increíble. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con ustedes. Bueno, y continuando con la información, mañana estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el país vecino de Venezuela ante esta crisis tan fuerte por la que se está viviendo. Yo en lo personal lo he dicho ya en varias oportunidades, creo que Maduro no se va y terminarán con una crisis muy, muy aguda, porque si Maduro se queda, o sea, Venezuela tranquilamente se vuelve en un Cuba. Qué tristeza. Porque las sanciones internacionales ya son sanciones de Panamá, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, o sea, prácticamente de todo el mundo. Él sigue teniendo aliados estratégicos Sí, pero ¿quién? y un poco ¿Irán? poderosos, sí. Él sigue Dice, teniendo aliados. Cuba. China confirmó, por ejemplo, presencia. Claramente no Xi Jinping, pero Cuba, por ejemplo, China confirmó Yo no sé presencia. si van a o ir. sea, ¿Usted vio lo que pasó con la comitiva china hoy que estaba allá? No, les tocó retroceder a toda velocidad, eso los iban aporreando, lastimando, eso se iba volviendo una cosa compleja. Nacho, y la situación es que los opositores, quien está resistiendo en las calles, pues se va a desgastar aún más fácil porque no son los que están ostentando el poder. Llevan años resistiendo y una de las situaciones que también se ha dicho es que pues precisamente este gobierno o este mal gobierno, este régimen de Nicolás Maduro, pues no va a salir ahí si no es por las fuerzas militares, que ya también sabemos, pues al parecer están siendo dominadas por temas económicos. Totalmente Sí, cooptadas. los 6 puntos que yo daba ayer, y entre ellos estaba que las fuerzas militares, una rebelión militar, que hasta este Pues momento no se da. si tienen los 6 puntos ahí, Nacho, para que los recordemos. cuente. Los 6 escenarios. Nicolás Sí. Maduro sin problema se posesiona ante la Asamblea Nacional mañana. Eso es sin como ningún lo más problema. probable. El primero. El segundo, Edmundo González ingresa a Venezuela. Cosa difícil aparentemente por los controles. Habría que ver cómo llega, si llega por tierra, por agua El o mundo por tiene ahí. orden de captura. Sí, Sí, y ya entiendo. dijo Diosdado Cabello La que si llega con tercera. Pastrana, detienen a Andrés Pastrana y que no y se a le todo devuelva el a Colombia. resto. Que llegue y ahí mismo lo detengan. Ese es el tercer panorama. Que se posesione Edmundo González en otro país, en una embajada. En una embajada de su país se posesione, cosa que Tampoco tendría lo ningún volvería valor. como un Volvemos a Guaidó. tener otro No Guaidó. tendría ninguna Volvería un Guaidó. representación. Que la marcha popular, como lo estamos viendo hoy, pues que tumbe a Maduro. Hoy fue un inicio.
Vamos a ver mañana qué pasa, porque mañana la cosa se puede recrudecer. Y por último, una rebelión militar. Muy poco probable. ¿Quién es el legítimo? Es la pregunta que se hacen, porque el Consejo Nacional Electoral dice que es Maduro, pero la oposición dice que es Edmundo González. Pero Nacho, venga, hagamos ahí entonces un debate. ¿Cuál es la diferencia entre lo legal y lo legítimo? Porque si usted le pregunta al pueblo venezolano, a ese más de 70% que votó, para ellos el legítimo presidente es Edmundo González. Pero es el para legítimo. el Consejo Nacional Pero Electoral, el legal comprado y de chavista, va a ahí decir está. algo muy diferente. Bueno, muere, cambiamos de tema ya, lamentablemente, Manuel Elkin Patarroyo. ¿Quién me puede hablar del tema? Pues Nacho, una noticia que nos tomó a todos por sorpresa y no la esperábamos. El científico colombiano a quien tanto le debíamos, a quien tanto le aportó a la ciencia con esa vacuna contra la malaria, que luchó mucho por esos avances que se tenían, vacuna que ayudó pero que no fue del todo reconocida, pues hoy fallece Nacho. Lamentable, pasa en su tumba un gran científico colombiano. Aeronave, una avioneta. Una aviona, más que avioneta, un poco más grande, con 10 pasajeros. ¿La encontraron? ¿No la encontraron, María Andrea? Desde ayer está perdida. Sí, Nacho, desde ayer está perdida, pero mire, hace unos minutos el gobernador de Antioquia pues escribe en su cuenta de X que al parecer dentro de los sobrevuelos que están haciendo, esto muy cerca al municipio de Urrao, parece que ya avistaron unos primeros restos de esta aeronave, pero el contexto es que ayer esta avioneta que ustedes están viendo en pantalla despegó desde el departamento de Chocó con rumbo hacia Medellín, hacia las 5:30 de la tarde, con 10 personas que la estaban abordando, 2 de la tripulación y 8 pasajeros, varios de ellos incluso menores de edad, y 5 son parte de una misma familia. Se perdió todo contacto con esta aeronave, la Aerocivil, el DAGRAN y diferentes cuerpos de rescate están desde ayer en la tarde, pasaron horas de la noche, en una sala de crisis para mirar los protocolos de rescate de esta aeronave. Lo complejo, Nacho, es que debido a lo tupido que son las montañas del departamento de Antioquia, pues no han podido avisarla. Sin embargo, hace unos minutos, si como venía digo, Chocó, le digo, a mí me ha tocado volar por ahí. Es impresionante la selva. y el gobernador dijo que al parecer ya avistaron unos restos y pues esa es la intención, porque ya se van a ajustar 24 horas de desaparecida esta aeronave y por supuesto pues las familias están en espera. Tenemos allí la fotografía de las personas que estarían en esta aeronave que ayer pues tuvo este siniestro. Ahí vemos las 2 personas en la esquina superior izquierda, son las de la tripulación, y los demás 4 menores de edad son los que estarían allí sobrevolando. 5 pertenecen a una misma familia. Y bastante aburridos están aquí en Antioquia con la determinación del presidente Petro, porque viene allá con el traslado de ISA, importantísima empresa de la cual EPM es socia, llevárselas de Medellín para Cartagena. El año pasado habíamos cerrado, recuerdo que dentro de las emisiones, acerca de este pronunciamiento de que el señor Jorge Carrillo, exgerente de EPM, pasaría a ser el presidente de ISA. Sin embargo, todavía no ha podido firmarse esa representación legal ante la Cámara de Comercio de Medellín. ¿Y por qué en Medellín? Porque ISA tiene su sede principal en esta ciudad. Ante esta situación, y también se verificó que el señor Jorge Carrillo obtuvo la peor puntuación para poder aspirar a la presidencia de ISA, y aún así fue elegido por la Junta Directiva. 4 de sus miembros manifestaron no estar de acuerdo. Pues durante las vacaciones de fin de año, inicio de enero, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedú, dio una alerta porque al parecer una de las jugadas que pretende hacer la presidencia de ISA, que en este momento no la ha podido tomar el señor Jorge Carrillo, es pasar las operaciones de ISA, ya llevarse a ISA de Medellín y llevarla a Cartagena, porque en Cartagena sí se podría inscribir ante la Cámara de Comercio de esa ciudad, Es que es por eso, que es porque lo que no ha hay evitado. representante legal. Pero ¿qué es lo que está diciendo ISA? Dice, estamos pensando en pasarla, para eso tenemos que hacer una asamblea de socios, porque en Cartagena tenemos la posibilidad de generar energías limpias, que es lo que quiere ISA. Pero esta es la advertencia que hace el concejal Alejandro de Bedut. Medellín no ha podido quedar en firme su nombramiento debido a que la representación legal
como presidente de la compañía, está suspendido en la Cámara de Comercio de Medellín por no haber cumplido los requisitos. Ahora bien, él quiere trasladarse para Cartagena porque allá se mueve como pez en el agua y lo que pretende con sus aliados estratégicos como el exgerente de Afinia, Javier Lastra, pues lograr ese cometido, porque desde Medellín él no se siente cómodo, por eso se tiene que ir para otro lugar para poder seguir haciendo sus fechorías, y ahí es donde nosotros, como concejales, como ciudadanos, como accionistas minoritarios, venimos haciendo unas denuncias fuertes para que la ciudad, para que el país conozca, porque ya Medellín lo vivió cuando él fue el gerente de EPM, violando el gobierno corporativo. Y es preocupante en la medida en la que ISA es una de las empresas más grandes de este país. Ha sido una empresa bien manejada, es multilatina, tiene presencia en varios países de América Latina. Es una empresa que va muy bien. Es bastante extraño el gerente actual. Siendo gerente, no es el representante legal, no puede hacer ninguna movida. Esto lo tiene muy limitado. Y fuera de eso, pues es una persona que, dado lo que ocurrió en la anterior administración, pues tiene como mucho recelo en la ciudad de Medellín, lo que no lo deja moverse bien. Llevarse esto para allá, que le den esa libertad ya de ser representante legal, cambiaría. ¿Cuántas personas perderían el empleo en la ciudad de Medellín? ¿Cómo cambiaría esa gerencia a unas ciudades donde realmente vemos cómo ha sido el manejo de la electrificación y de todos los problemas que tienen? Bastante complejo. Y que Caribe no tiene, qué pena Andrea, el Caribe no tiene la suficiente infraestructura realmente para decir que van a pasar. Y no la tiene, no por, vamos a defenderlo, no por falta de gestión, las dificultades que se tienen por el aire y el salitre que existe, que daña la infraestructura que se tiene en energía, es muy complejo, y eso lo sabemos pero recuerde que por otras dificultades. Básicamente esto es la parte administrativa. Aquí no tiene nada, la parte administrativa. Bien compleja. Tengo muchas preguntas. ¿Cómo defiende ISA ese nombramiento que acaba de decir María Andrea? ¿Cómo defender que la persona que tuvo el peor puntaje sea entonces el que se gane el concurso? ¿Cómo lo van a defender? Política, es un puesto político. En el 2021, la otra crisis que ya está bastante alborotada en nuestro país es: en el 2021 nacieron 569.311 criaturas. En el 22, 573.000. En el 23, de 573 pasamos a 510.000. ¿Sí? Y en el 2024, hasta octubre, iban solamente 371.000. O sea, cada año Nacho, estamos... qué bajón. En el primer dato se redujo en el 7%, en el segundo el 10%. Y ya este año pasado iba en el 15.2%. Nacho, estamos siendo responsables. Menos nacimientos. Me parece que hay responsabilidad también allí. Sí, eso es una responsabilidad muy grande, y tiene usted razón. Cada vez hay menos nacimientos, más mascotas. Pero la semana entrante vamos a tratar ese tema, porque vienen ustedes las que se tienen que pensionar a futuro. Esa base de la ¿No tiene base? No la va a ¿Quién va a sostener. sostener la Vamos a pirámide? hablar de ese tema aquí la semana entrante, en la primera, porque ustedes saben, en la primera mesa de opinión de Antioquia, porque saben que ya dentro de poco, usted ya sabe, hasta 3 millones de pesos, creo que es el dato. Más o menos, 2.3. 2.3 millones de pesos, usted está en colpensiones. De ahí para adelante usted le toca salir a buscar. Se gana 2.400.000, tiene que ir a buscar esos 100.000 pesitos. ¿A dónde los va a meter? Sobre esos 100.000, ¿dónde va a cotizar? ¿Dónde va a cotizar? En un fondo de pensiones privado. Sí, señor. Bien interesante este tema, y ya eso se está moviendo. Otro tema, hablemos de unas cifras que a mí no me gustan. La primera es, ¿qué va a pasar con Tigo Une? Porque se avecinan despidos masivos. Ya vemos mucha gente poniendo el grito en el cielo. Nacho, Tigo Une, recordemos que Tigo Une hace parte de EPM Telecomunicaciones S.A., que es, digamos, esa empresa donde tiene inversiones Millicom y EPM, que desde hace muchísimos años en Medellín pues se constituyó, recordemos, en el año 2013, dio lugar a Tigo Une, pero que también se ha buscado vender debido a esa actualización que exige el tema de telecomunicaciones, y porque EPM ha manifestado varias veces, esto no nos está dando rendimientos, más bien nos está dando pérdidas. Y recordemos que en el año 2023 también hubo una reunión para que la alcaldía de Medellín, EPM, que en su momento quien era el presidente de la Junta Directiva era Daniel Quintero, y Millicom aportaran un dinero para poder capitalizar Tigo Une. Eso quedó realmente escrito y dijeron: no vamos a liquidar, vamos a invertir. Pues la última noticia, Nacho, es que el pasado 7 de enero EPM Telecomunicaciones S.A. le pidió al Ministerio de Trabajo que le permitiera acogerse una ley para hacer un despido masivo,
muchísimas personas, algunos también lo van a llamar una masacre laboral, porque mire, está pidiendo la autorización para hacer un despido de 81 personas. En este momento, EPM Telecomunicaciones tiene 745 trabajadores y esta erradicación la hace ante el Ministerio de Trabajo para que le permita entonces prescindir de 81 personas. La razón, lo que manifiesta entonces EPM Telecomunicaciones, es porque es necesaria una reorganización debido a los retos que está enfrentando el tema de telecomunicaciones a nivel nacional, que por lo cual Tigo Une pues ya no es capaz de sostener. Recordemos que el año pasado también el Consejo de Medellín le aprobó a EPM que vendiera su parte accionaria que le corresponde en esta empresa de Tigo, Nacho. Vamos a ver qué pasa y sigo con la duda. Liberado el 5G, ustedes lo han visto. Qué lentitud de todos los operadores de telefonía para instalar esto. Mientras ya otros países del mundo están superando esto. Es el colmo lo que pasa en Colombia en ese sentido. Y lo he visto en pocas partes y no funciona. Eso le iba a decir, déjeme ser la incrédula. Yo lo he tenido en el celular, me ha aparecido el 5G. Y es la misma cosa. No navega más rápido. Estoy incrédulo con todos los operadores de telefonía celular con el asunto del 5G. ¿Qué les está pasando? Cada vez está como más compleja la cosa ahí. Antes de irnos a la próxima bloque de este programa, vamos a hablar de la infraestructura para ondear nuestras vías. Tenemos al secretario de Infraestructura de Antioquia. Nos trae bastantes historias bien importantes, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de todo lo que va a ocurrir con nuestras vías en el departamento y sobre todo ahora con los escándalos famosos de los peajes. Nos tiene varias respuestas ahí que me dejaron pensando bastante. ¿En qué van los homicidios en la ciudad de Medellín? ¿Esto está rebajando, aumentando? Pues Nacho, mire, esa es una nota que le tenemos María Andrea y yo. Y ella me hacía una pregunta y me hacía una observación muy interesante y es, en este país los sectores políticos pelean por lo malo, pero también pelean por lo bueno. Medellín en un momento determinado se convirtió en la historia del mundo en la ciudad más violenta por ese número de homicidios que se presentaban por cada 100.000 personas. Hay una buena noticia, y es que en el 2024 se redujo significativamente la tasa de homicidios que se están presentando en la capital de Antioquia. Esa cifra la dio a conocer nada más y nada menos que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Sí. Pero ojo, Nacho, la senadora cuando da la noticia dándole todos los créditos al gobierno nacional y dice que esos logros que se están dando en la ciudad de Medellín son gracias a todas las estrategias que desde el gobierno del cambio se están implementando. Y le da todos los méritos, por supuesto, al presidente Gustavo Petro y a su política de paz total que se está pudiendo adelantar los diálogos para reducir esa tasa de homicidios. Por supuesto, hay una respuesta en Medellín, pero mire lo que decía la senadora Isabel Zuleta sobre lo que pasa en los homicidios en la capital de Antioquia. En los 10 municipios que componen esta subregión, la más poblada del departamento de Antioquia, se tuvo una importante reducción en la tasa de homicidios. Veníamos de estar en unas tasas estables en el Valle de la Aburrá, entre 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2022 se pasó a una tasa del 12,17 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2023 y para el cierre del 2024 se tuvo una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 10,2. ¿Eso qué quiere decir? Que se están salvando vidas desde la instalación del espacio de diálogo sociojurídico, del trabajo que se está haciendo en materia de reducción de las violencias urbanas en el Valle de la Aburrá. Y es un reto enorme para la delegación del gobierno hacer esta vigilancia, hacer este seguimiento. María Andrea Botero, y supondría yo que el alcalde Federico Gutiérrez... Dijo lo suyo. Dijo lo suyo. Dijo lo suyo. Y él lo que dice es que, bueno, primero pues le lanza, por supuesto, el vainazo al gobierno nacional y le dice, señor presidente, nosotros dijimos eso el pasado 1 de enero, ya es 9 de enero, eso ya es noticia del pasado. Y es cierto, el alcalde de Medellín el 1 de enero muy temprano había convocado una rueda de prensa manifestando al cierre del año 2024 cuánto fue que se redujo esa tasa de homicidios para la ciudad, que por supuesto es una buena noticia, hace un comparativo adicional con otras ciudades del mundo, pero agradece además ese enlace que desde el año 2024 viene realizándose con policía, fiscalía y la parte administrativa. Esto fue lo que dijo el alcalde. Ya el 31 de diciembre del año pasado,
Ya logramos la tasa de homicidios más baja histórica de los últimos 40 años, gracias a la articulación entre policía, entre fiscalía, alcaldía, y tenemos una tasa inclusive de homicidios menor a Washington, Miami, Filadelfia, Chicago y muchas otras ciudades de Estados Unidos y muchas otras ciudades de América Latina. Lo más importante es la vida. Varias cosas. Desde Medellín hemos dado una lucha frontal en contra de las estructuras criminales y lo seguiremos dando. Yo me alegro, por lo menos, que parece que ahora por lo menos sí están mirando para Medellín desde el gobierno nacional, pero los resultados ya están. Entonces de pronto no le han informado al presidente Petro, pero los resultados ya se dieron. Tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años gracias al trabajo articulado con toda la institucionalidad. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar de todo lo que se viene en vías en nuestro departamento. Muy ambicioso el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y este año, por lo que vemos y por orden del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tendremos muchas obras. Trataremos de finiquitar muchos trabajos que están a medias. O sea, eso hablando con lo que le corresponde a la gobernación de Antioquia. Habrá otros en manos de privados que definitivamente seguirán bastante lentos. Y para hablar de este tema, pues nuestro secretario de Infraestructura, don Horacio Cayón, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, un saludo pues muy especial a María Andrea y a todos los televidentes. Bueno, cuénteme este año, ¿cuál es la premisa desde la gobernación de Antioquia en un departamento con vías tan sufridas? La premisa es iniciar las grandes pavimentaciones, los grandes mejoramientos de las vías secundarias nuestras, terminar esas obras fundamentales que el año pasado le colocamos la ruta y los recursos. El segundo vaso del túnel de Oriente, la glorieta del aeropuerto, el viaducto que vamos a hacer en Indiana, que en un mes o mes y medio empezamos la construcción, el túnel del Toyo, que para nosotros es una obra de gran importancia, pero que hoy nos llena de satisfacción porque la Vaca logró su cometido y era que el gobierno nos entregara un tramo que ya está a cargo nuestro y que ya empezamos pues las obras de una buena manera para que ese túnel del Toyo, que se veía como tan incierto el año anterior, que el gobierno decía que no le iba a colocar recursos, logremos en el segundo semestre del 2026 terminarlo y ponerlo a funcionamiento por el bien de los exportadores, de los importadores y todos los antioqueños que vamos a visitar nuestro mar, que lo teníamos por allá alejado. Y va a salir primero el puerto que la vía, lamentablemente, ya ando la vía tantos años. Venga, mi secretario, le tengo una pregunta. ¿Usted por qué no me le explica a la gente que nos está viendo qué es una vía terciaria, qué es una vía secundaria? Porque uno entendería, ustedes se van a concentrar en vías secundarias. Así es. ¿En las vías secundarias aplica la placa y huella tan famosa en este departamento o eso solamente para terciarias? Expliquémosle a la gente cuál es la diferencia en las vías. Sí, lo primero es que las vías de primer orden o vías primarias son casi todas a cargo de la nación, que van de una comunicación de un departamento a otro departamento. Entonces ahí vemos esta vía que viene desde Medellín y va hacia la costa atlántica por el Urabá, que pasa por Montería, esa es una vía de orden primario a cargo de la nación. La vía que vamos por Caucasia y pasa al departamento de Córdoba también es una vía de orden primario. La que va por los Pacíficos, casi todos, hoy ya vienen construidas como autopistas. ¿Y esas primarias pueden ser calzada sencilla o doble calzada? Así es. Sí, listo, perfecto. Hay de todas las clases, lo que pasa es que tiene unas características importantes de rodamiento, de velocidad, de amplitud, ¿cierto? Entonces, pero la característica esencial es que comunican un departamento con otro departamento. Perfecto. Las vías secundarias ya son, y eso es a cargo de la nación, las vías secundarias son a cargo nuestro, del departamento de Antioquia, y son las que comunican los municipios, un municipio con el otro, que nosotros en este departamento tenemos alrededor de 4.900 kilómetros de esas vías.
donde nosotros vamos a pasar de 2.500 kilómetros que hoy están pavimentados alrededor de 3.600. Vamos a romper esa barrera de tener la mitad de las vías en afirmado a pasar a tener una mayoría en pavimento. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, Jericó-Tazo. Esa es una vía secundaria. Secundaria. Muy bien, a cargo del departamento. A cargo del departamento de Antioquia. Muy bien, y que es una vía terciaria entonces. Y las vías terciarias son las que comunican los cascos urbanos de los municipios con sus corregimientos o con sus veredas. Esas están a cargo de los municipios, pero el departamento de Antioquia ayuda para que esas vías estén en buen estado en unos convenios con los municipios, ahí donde llevamos las placahuellas. Y entonces, hablando de vías secundarias, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene o qué municipios del departamento de Antioquia están urgidos por hacer un mejoramiento, o ustedes qué están planteando para este año y el próximo? Nosotros queremos hacer, primero, con valorización alrededor de 350 kilómetros de vías. Esa troncal que vamos a hacer entre el Santuario y Providencia en San José del Nus, que va a pasar por Peñol, Guatapé, Alejandría, San Roque, eso es una vía fundamental para nosotros en este cuatrenio. La otra es una que vamos a recibir y hacer la factibilidad entre La Pintada y La Ceja, una vía nueva para comunicar el suroeste con el Desde oriente. La Ceja yo me puedo ir a La Pintada. Así es. No le puedo creer. Y un circuito vial que ya empezamos también con estudios y diseños que va entre Llano Grande, La Ceja y el Carmen, para hacer ese circuito y complementemos suroeste con el oriente, el nordeste y así haciéndole el anillo que queremos hacer alrededor del área metropolitana. Y vamos con 700 kilómetros que vamos a hacer con estabilización, que es una vía, vamos por donde está la vía actual secundaria, le colocamos un afirmado, un pavimento que quede bien importante, y esas, por ejemplo, son la vía Valparaíso-Támesis, la vía Sopetrán-Belmira, la vía entre Pueblo Rico y el municipio de Andes. Ahí vamos con 700 kilómetros que vamos a hacer en todo el departamento. ¿Existe algún municipio que no tenga carretera pavimentada? Que no llegue una carretera. Sí, ¿cuáles? Muchos. ¿Cuáles? Briceño, que también lo vamos a pavimentar en No este tiene proceso. llegada con carretera no pavimentada. No tiene carretera pavimentada todavía. Estamos pavimentando Uramita-Peque. Exacto, estamos en ese proceso. ¿Qué más municipios? No, hay alrededor de 12, 13 municipios y nosotros vamos a llegar con la vía pavimentada a esas cabeceras. Si tenemos el dato, ¿cuántos kilómetros están a cargo del departamento en esas vías que son secundarias? 4.900. ¿Y cuántos kilómetros son los que ustedes aspiran con todos esos proyectos que usted nos mencionó ahí, que esperarían entonces en Nosotros queremos pavimentar entre 1.100, 1.200 kilómetros aproximadamente. Y eso sería hasta 2027, pues. Hasta 2027. Hay unas que se pueden alargar, pero las de valorización se pueden alargar porque hay unas condiciones muy diferentes, más lenta la construcción, y esas podrían ir 2 o 3 años adicionales. Pero vamos a derramar a finales de este año 2025. Secretario, yo quiero entender cuál es puntualmente el esfuerzo de esta administración, porque trabajar en las vías terciarias y secundarias del departamento es parte de la misión que tienen, entre otras, la Secretaría de Infraestructura, pero esta gobernación, esta administración de Andrés Julián Rendón, ¿cuál es la cerecita? ¿Qué es lo especial que tiene esta inversión que se va a hacer en las vías? Le voy a dar este ejemplo. La gobernación del doctor Luis Alfredo Ramos pavimentó en vías secundarias 300 con pavimento convencional, de la forma normal que hace, y sí, un poquitico más de 100 en estabilización. Los otros gobiernos, entre todos, han pavimentado alrededor de 800, 900 kilómetros, entre todos, desde el doctor Luis Alfredo. Nosotros queremos simplemente superar esa cifra, el mejoramiento del pavimento. Es que cuando usted va al eje cafetero, casi todas las vías que van de municipio a municipio están pavimentadas, pero es tan fácil el turismo en el eje cafetero. Nosotros tenemos unas regiones tan bonitas que la gente todavía no va, simplemente porque no tenemos las vías pavimentadas. Por las ¿Cuántos kilómetros son? Alrededor de 4.900 kilómetros. Hoy tenemos 2.550 pavimentados. No, pero ¿cuántos quieren pavimentar ustedes? 1.200. 1.200. ¿A cómo sale kilómetro? ¿A $1.000.000? No. ¿4.000 millones de pesos? Hay unos que salen a $1.000.000 Sí. y en estabilización nos salen alrededor de 0.7 millones de dólares. Alrededor de Pero entonces me quedo yo impresionado porque usted me dice 1.000 y uno multiplica, entonces son $1.000 millones. Así es. ¿Y de dónde va a salir toda plata? Por Dios. es En un departamento que realmente no es el más rico de Colombia, los departamentos no tienen tanta bonanza como la tiene, por ejemplo, el municipio de Medellín.
¿De dónde va a salir ese dinero? Usted habló ahorita Nosotros de tenemos valorización. y tenemos una capacidad de endeudamiento importante que la vamos a llevar. El gobernador quiere todos los recursos de regalías directas del departamento, van con los recursos, van para placahuellas de vías terciarias de los municipios. Sí. Todos esos vamos a hacer en convenio donde nosotros colocamos el 80% del valor de la placahuella y el municipio coloca el 20%. Entonces vamos a tener una cofinanciación importante. Lo otro es que hay unas vías que van por APP, con alianzas público-privadas, donde nosotros ponemos lo de valorización y los privados que salen a licitación colocan el recurso para construirla. Esa del Santuario hasta Providencia va por APP. La vía que viene de La Ceja a La Pintada va por APP. Entonces esa del Santuario hacia allá, APP quiere decir, tendrá su peaje, tendrá una concesión a X cantidad de años, de acuerdo a lo que ustedes logren negociar. Así es que se han construido ¿Y entonces esa del Santuario sería la nueva vía hacia los embalses o esa es diferente a los embalses? Esa es una vía que sirve de troncal y nos puede servir para la vía de los embalses, o sea, porque vamos a tener acceso al Peñol, a Guatapé, a Alejandría, a San Roque, y nos vamos a tener buscando que esa vía, que esa APP tenga una obra complementaria que sea el mejoramiento de la vía que va de Marinilla al Peñol, a Guatapé. ¿Qué significa? Que nosotros primero construimos esta vía y con el diferencial de recaudo de los peajes, con la utilidad que podamos tener de los peajes, garanticemos el sostenimiento de esa otra vía y nos puede servir como un par vial. Accedemos por una y regresamos por la otra. Eso nos ayuda. Yo sé que usted bastante. quiere preguntar, pero yo le tengo una pregunta. Óigame, ¿cuánto vale o cuánto es el costo del mantenimiento de las vías en Antioquia? Porque usted me está hablando de 4.000 kilómetros. Mucha plata. Con invierno, con verano, con tráfico pesado. Eso es mucho movimiento y mucha afectación. ¿Cuánto vale? Nosotros acabamos de sacar y vamos a sacar unas licitaciones por 107 mil millones de pesos para el mantenimiento de a 10, 12 mil millones de pesos en las subregiones del departamento. Eso debe empezar. Pero eso es para reparcheo, arreglar cunetas y hacer todos esos arreglos menores. Además de eso, por renta, nosotros en el año pasado invertimos casi 50 mil millones de pesos con maquinaria amarilla, contratando para sacar los derrumbes de manera esencial, para darle un mantenimiento, llevar el afirmado a esas vías. Entonces nosotros nos estamos gastando alrededor de 100, 120 mil millones de pesos de manera normal para el mantenimiento de esas vías. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Que cada vez las vías sean mucho más fáciles, porque si nosotros esa plata, esos 100 mil millones de pesos que estamos llevando en afirmado a las vías, los lleváramos en pavimento, cada vez vamos a tener que invertir menos y hacer como hacen en Europa, que las vías las están haciendo por estabilización y cada 4 o 5 años le colocan una carpetica de 2, 3 centímetros de asfalto. Hasta llegar a los 12, 15 centímetros. Y cada vez vamos ampliando. Eso es lo que allá tenemos que llegar nosotros. Por eso es la apuesta de nuestro señor gobernador de que ampliemos más la cantidad de vías que tengamos pavimentadas. Y remato con pregunta, porque sé que usted quiere preguntar, pero y vamos a salir del atraso en diseño en el que estamos, porque es que realmente las carreteras de Antioquia fueron diseñadas casi que a lomo de mula. Sí, carreteras muy estrechas. Vamos a trascender en esos kilómetros nuevos que usted dice que van a hacer. Esos 1.200, ¿serán con nuevas especificaciones o será como nos lo vaya dictando la geografía? Las que van por valorización, las características de los proyectos que van por valorización tienen que mejorar el diseño geométrico, alcanzar una mayor velocidad normalmente de los vehículos. Entonces esas van. Estas otras que van por estabilización, tenemos algunos sitios donde la van a mejorar, pero Nacho, es que en el departamento de Antioquia las dificultades no son de diseño porque uno quiere. Nosotros tenemos en Antioquia 198 fallas geológicas que nos obligan casi que a pavimentar por donde nos dé la posibilidad. Yo les doy el ejemplo. Nosotros este año, en abril, estábamos recibiendo la pavimentación de la vía de Ebéjico-La Miserenga, el acceso a la ciudad de Medellín o a la autopista por el occidente a Ebéjico. Y nos encontramos ya que hay un sector de la vía, 100, 150, que ya está deteriorada, simplemente la falla, un asentamiento. Entonces, ¿qué decisión tomamos nosotros?
Vamos a estabilizar y donde tengamos las fallas geológicas vamos con un adoquín, para que la gente no esté diciendo, mira, es que colocaban ese adoquín y ya se dañó a los 2 o 3 meses, porque es que las fallas son muy complicadas. Mira lo que nos pasó en Venecia cuando tuvimos el invierno tan fuerte que es casi que se nos derrite el Cerro Bravo, y en ese sector fuimos, estabilizamos. Y la semana pasada volvió y cañaron alrededor de 40 50 centímetros la vía. O sea, sostener esas fallas es muy complicado en un departamento donde no hay una, sino que hay 198 fallas ya definidas. Me tengo que devolver un poquito en el tiempo de la entrevista, secretario, y me va a disculpar. Tranquila. En el orden, entonces, en esa apuesta que usted nos está diciendo que tiene el gobernador por esa estabilización, esa propuesta que se tiene europea, y entonces, ¿dónde van a quedar? Lo que le preguntaba Nacho López, las famosas placahuellas. ¿Qué se viene de placahuellas para el departamento? Es que nosotros con los recursos propios del departamento y con los recursos del crédito vamos con lo de estabilización. Sí. Con valorización vamos a llevar esos 350 kilómetros que son aparte. Y las placahuellas con las regalías directas del departamento, que son alrededor de 250.000 millones al año. Son más o menos a 30 millones de pesos kilómetro. No. ¿En placahuella? Una placahuella vale alrededor de 1.000 millones de pesos, una placahuella. Pero por kilómetro. No. Por kilómetro, 1.000 millones de pesos. Entonces nosotros 250.000, ¿cuánto vamos a tener? 250 kilómetros en lo que nosotros invertimos, más el 20% que colocan los municipios en cofinanciación. Entonces nosotros con esos 250.000 millones podemos estar haciendo tranquilamente 300 kilómetros de placahuella. Esa es la apuesta importante que tenemos nosotros. Yo quedé con una intriga grandísima ahorita que me echó en un este cuento. periodo, en este año anterior, nosotros alcanzamos a construir 150 kilómetros de placahuella en los municipios, que la meta, si recuerdan, el plan de desarrollo era tener 500 kilómetros y la transitabilidad en 10.000 kilómetros. Nosotros con esos 150 kilómetros que priorizamos en el año 2024 estamos dando transitabilidad casi a 2.000 kilómetros de vías especiales del departamento con seguridad. Para los que no saben qué es una placahuella, es un formato de carreteras que se están haciendo terciarias, son aquellas que no son de tanto tráfico, son hechas completamente en cemento, por lo general tienen 2 rieles centrales de un espesor bastante grande de cemento con acero, piedra con cemento en la mitad, pero tiene las bermas más amplias, de tal manera que 2 vehículos se puedan encontrar muy apretados, pero puedan tener ese tráfico. Es una construcción rápida, una construcción que ha gustado mucho, inclusive dicen que tiene me dicen a mí, no sé, 20 años, 25 años de probabilidad de vida antes de que se dañe, porque son muy resistentes y es la mejor manera de entrar por estas vías tan complejas. Y este departamento ha sido exitoso en el tema de la construcción de placahuellas y todos los municipios aportan. Nosotros el año pasado aportamos en un tema con regalías y la otra lo hicimos entregándole material. Le entregamos acero y cemento a los municipios colocaban el material de playa y el oficial de construcción y la comunidad aportaba la mano de obra. Entonces se volvieron los famosos convites nuevamente para la construcción de las placahuellas. Y el mantenimiento de estas placahuellas ya son responsabilidad de cada municipio o de la comunidad a la que le llegó. Y como se hacen con concreto, ya de cada municipio, se hacen con concreto, los mantenimientos son muy fáciles y la reparación es muy fácil. Sí, señor. ¿Cierto? No, porque ya con el asfalto ya uno necesita pues unos equipos maquinaria Vea, especial. lo dejé aquí anotado porque usted me dejó con la intriga. Usted está que pregunta, pero espere, yo salgo esta intriga porque se me va. ¿Qué es lo que dijo usted de Indiana? ¿Qué van a hacer en Indiana? Lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, yo tengo entendido que el peaje lo iban a correr más adelante. ¿Sí? Después de ese, o antes de ese peaje, iba a haber una vía que iba hasta por allá, una vía nueva que no sé qué pasó con esa vía, que atravesaba toda la montaña. Esa era una vía que tenemos una dificultad inmensa porque tenemos una demanda internacional, ahí hay un tribunal de arbitramiento internacional. Esa vía tuvo una dificultad ambiental, estaba en un DRMI y le están cobrando a la gobernación alrededor de 90.000 millones de pesos sin construir la vía porque en la gobernación supuestamente habían revisado los diseños y no tenían dificultades ambientales. Cuando
el concesionario, aquí, porque eso se hace por APP, dijo que él estaba cumpliendo absolutamente con todo y que no tenía ninguna dificultad ambiental. Bueno, ahí estamos en eso. Miren, para los que no entienden, usted sube aquí al alto, llega a Indiana, ahí coge la famosa variante del aeropuerto o a mano derecha usted sigue hacia el Retiro. Resulta que ahí donde usted se encuentra el peaje más adelante, el que va hacia el Retiro, un poco más adelante entraría una carretera que surca toda esa montaña y llega hasta Llano Grande. Sí, hasta Llano Grande. Sería una vía cerrada completamente. Entre el Tablazo y Llano Grande. Sí, y es una vía esa en las que no se pueden construir pues, ni restaurante ni nada, es una vía como las nuevas concesiones. Y eso se llama la doble calzada oriente. Bueno, y entonces, ahora sí, entonces, ¿cuál es ese paso, eso que va a ser en Indiana? En la doble calzada Palma, subiendo, ustedes saben que siempre cuando están los colegios hay un taco impresionante en Sancho Paisa, entonces nosotros vamos a hacer un viaducto que nos lleve hacia el aeropuerto o hacia la EIA, hacia la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces ese viaducto nos va a empezar a clasificar y vamos a disminuir mucho ese trancón que se hace en ese sector. Y la gobernación no tiene nada que hacer con todas esas construcciones que están a borde de carretera que son ilícitas. No, esas ya son los municipios. Usted sabe que... Porque eso fue que se lo tomaron. Así es. Y eso pues, porque es que la norma dice que tienen que ser 10 o 15 metros. Así es. Y la gente no puede construir. En las vías departamentales mínimo 15 metros. Pero entonces hay unos... los esquemas de ordenamiento, los planes básicos de ordenamiento territorial, los que realmente regulan eso son los municipios y ahí Pero ahí quedó todo eso irregular porque en ese Alto de Palmas todas esas casas o todas las viviendas que hay ahí no deberían estar ahí. Bueno, María Andrea, pregunte. Secretario, ahondemos un poquito en el tema de infraestructura, porque siempre que usted nos ha visitado nos ha estado hablando muchísimo acerca de las vías y también acerca pues, de los túneles. Pero en infraestructura uno también se imagina otras cosas, ciclorrutas, motorrutas o bicirrutas, otros circuitos viales, parques. ¿Qué hay de eso en ese plan de la gobernación? El gobernador tomó la decisión el año anterior en que entre el año 2024 y 2025 íbamos a trabajar de dos maneras. 24, culminando todas las obras que venían del gobierno anterior, las que tienen dificultades. Por eso nosotros hoy estamos tratando de que de aquí a marzo o abril terminemos la vía del Retiro, la María Carabanchel, terminemos la de Támesis. Vamos en eso. Todo lo que tenían dificultades, colocamos una gran cantidad de recursos porque las obras no pueden quedar ahí como elefantes blancos y máxime cuando la comunidad ya tiene la expectativa de que se construyan. Entonces terminamos eso. Para este año 2025, él dijo, vamos a enfocarnos en vías secundarias y en vías terciarias, con las placahuellas y con estos proyectos. Por eso hoy ya tenemos en contratación los estudios y diseños para los 700 kilómetros de estabilización y tenemos ya en etapa de prefactibilidad lo de valorización para que en fin de año derramemos la valorización en los 13 corredores si los 13 nos dan. Sí. O sea, ¿qué nos dice si dan? La factibilidad en ese estudio que tenemos de aquí a octubre para terminarlo. Entonces, el enfoque es vías secundarias, vías terciarias, terminar lo que todavía no se ha podido de las dificultades que se tuvieron del año anterior. Por ejemplo, Uramita-P, que tenemos ahí un broche de 8 kilómetros, porque el DNP, ¿se recuerdan que hace 3 o 4 meses dijeron que se habían robado 12.5 billones en el país con los recursos de regalías y de Ocalpaz? No. Simplemente tomaron decisiones en las gobernaciones y en los municipios, algunas, en que la parte contractual de esas obras las hacían bien los ajustes, pero no hacían los ajustes en el sistema de regalías a nivel nacional. Entonces le digo, las vías de Uramita-P, que nosotros vamos en una ejecución del 87%, pero en regalías solamente iban con el 5% porque no actualizaron en el periodo anterior esos cambios y esas obras que ya se habían construido. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? No, es que va solamente en el 5%, se tenían que terminar en el 2024, no se terminaron, entonces bloqueemos. Hoy tenemos esas obras, 6 obras especialmente de mi secretaría, bloqueadas, buscando que el gobierno nacional revise, nos ayude a hacer los ajustes, porque cuando nos bloquean no nos dan una oportunidad de decir, venga, los ajustes que no hicieron en el 2022 o en el 2023, venga, hagan. No nos permitieron eso. Entonces ya hay que ir hasta Bogotá, estamos yendo cada 15 días. Eso le iba a preguntar, secretario, usted se ha reunido muchísimo con los ministros de transporte, pues que le han tocado, que ha pasado ahorita con la ministra María Constanza. Usted vaya, toca la puerta, muchas veces le han dicho, sí, le vamos a dar una respuesta. Recuerdo que usted el año pasado nos explicaba que ya le iban a dar una respuesta acerca, por ejemplo, de las vías del suroeste.
finalmente, ¿eso en qué va? Usted hace poco le hizo un pedido también al gobierno nacional de, venga, la gente del suroeste también ya necesita que le termine su día. Con el director, la ministra en septiembre le dejó una tarea al director nacional de Invías, al doctor Montenegro, decirle, revise lo que está solicitando Antioquia, qué vías les podemos entregar. Y segundo, Antioquia está proponiendo que las vigencias futuras de los contratos que tiene el gobierno nacional, ejemplo, lo del intercambio de Niquía, lo de esa glorieta ahí que le falta el tablero que viene de norte a sur, lo de la vía de Nariño a Dorada, que están con vigencias futuras al 2030, nosotros le propusimos a la ministra que traíamos esas vigencias futuras a valor presente y nosotros pagábamos los costos financieros con el IDEA. Entonces, quedó encargado. Yo hablé hace 15 días otra vez con el director de Invías y me dijo, no, en enero quedamos de evaluar bien de acuerdo a la disponibilidad de recursos que nos permita el gobierno nacional. En esa época estaban hablando de que tenían que bloquear parte del presupuesto de la nación, entonces no sabían con qué se iba a disponer el Invías. Entonces yo estoy pendiente de que la próxima semana, que voy a estar en Bogotá el martes, hablar con el director nacional de Invías y nos diga las dos tareas en qué van. Nosotros le hemos dicho, mire, esa vía de Necoclí a San Juan de Urabá, entréguenosla. Como lo dijo el gobernador, entréguenosla en la autopista Medellín-Bogotá. Muchos muertos, cada rato pues con tantas dificultades. Y no hay como la voluntad todavía. Esperemos que este fin de semana, que el martes próximo podamos tener buenas noticias sobre esos temas. Permítame, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa con Pacífico 1? Octubre. Claro que sí. Noviembre, diciembre, ya vamos en enero y nada que entregan ese tramo con el túnel. Y el secretario también nos puede hacer una muy buena pedagogía, Nacho, acerca de los peajes. Peajes, más de 20 peajes hay en Antioquia, algo así como 20. ¿Qué vamos a hacer? El más costoso de Colombia está aquí en Cisneros, vale la pena tener un costo de 29.800. ¿El más costoso de Colombia? Sí, 29.800 pesos quedó y el que más subió. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya volvemos con ustedes. Cambiamos de tema y más adelante volvemos a las vías. Secretario, don Horacio, Antioquia tuvo un ferrocarril muy glorioso y desafortunadamente por malos manejos del gobierno, creo que hasta departamental, se perdió y se le terminó vendiendo a la nación por una ridiculez de cifra para los años 50. Volvió y renació desde hace algunos años, desde hace algunas gobernaciones. ¿En qué vamos con el asunto del ferrocarril de Antioquia? ¿El gobernador la tiene en la mira o no es algo prioritario para él en esta administración? Muy prioritario, inclusive tenemos dos líneas que están en etapa de factibilidad, especialmente la de mayor avance es el tren del Río que va hasta Puerto Berrío, desde el municipio de Caldas. Nosotros... El gobernador tomó la decisión hace aproximadamente 2 meses. Avancen con sacar a licitación con una alianza público-privada ese tema del ferrocarril. O sea, esa sería otra concesión, entregar eso concesionado. Así es que nosotros no tenemos hoy 10 billones que vale ese y tenemos novios por ahí así antojaditos, los chinos, alemanes, españoles, franceses, los que conocen de este sistema, pues, que conocen bien de trenes. Yo he atendido alrededor de 5 o 6 personas importantes. En diciembre tuvimos una reunión con la embajada china. Sí. Con el delegado ahí en la gobernación y ellos se interesaron. Entonces el gobernador ya antes le había dicho, mire, nosotros vamos a sacar esto a licitación, qué bueno que inviten a sus empresarios para que participen en la licitación. Uno sabe si eso tiene novios en la medida de que la vaya sacando. Nosotros empezamos a decir que estamos en la etapa de prefactibilidad de la vía del santuario a Providencia, inmediatamente llegó DINSA y dijo, nosotros queremos, y hay varias empresas que quieren participar en esa licitación. Pero oiga, pero muy osado lo del gobernador, usted me está diciendo desde Caldas hasta Puerto Berrío. Sí, señor. Porque yo vi, pues lo último que sabíamos en esta mesa era como de Caldas a Barbosa. Pues, esa es una parte que hay del tren del Río, el tren del café. El gobernador dice,
es mejor mezclarlo y juntarlo para que saquemos una sola línea. Mejor, para que no nos pase lo que nos pasó con las 4G, que nos pusimos a partirla y vea lo que estamos incomunicados de cuenta de que una no funcionó. Entonces están haciendo el último análisis para mirar si hacemos un tramo, los dos tramos, pero lo más conveniente es hacer los dos tramos de una vez. ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente? Más de 150 kilómetros. Y tendría probabilidades, pues, es que han venido muchas personas a averiguar por eso. Entonces uno, de la única manera que uno siente o realmente ve si hay interés es uno sacando la licitación. Y de Puerto Berrío estaba a un pelo de seguir para Cartagena, Santa Marta y seguir hacia el norte. Y recuerden que el Plan Maestro Vial Ferroviario Nacional va por La Dorada, sube a Puerto Berrío y a Chiriguaná. Claro. Entonces nosotros tenemos que conectarnos con ese plan. Oiga, bien interesante, no sabía, ese es una buena chiva que nos está contando usted aquí, porque la tenía yo muy cortica. Y ese es un sueño que ¿Sigue los usted con ganas de antioqueños preguntar? Nacho. ¿Quiere que le hagan doble calzada hasta la ceja? Dígale aquí, aproveche. Secretario, hablemos de esa obra insignia por la cual ustedes han estado pues trabajando y donde también se va a invertir los recursos de La Vaca, y es acerca del túnel del Toyo. Va a haber un anuncio la próxima semana, pero ya se sabe que con el dinero que se recogió de La Vaca, pues se va entonces a revestir esa galería auxiliar del túnel del Toyo. Explíquenos un poco eso y hagamos también ese recuento de la historia de qué fue lo que le entregó la Nación al departamento de Antioquia. Listo, lo primero es que muy valiosa La Vaca para nosotros, primero por la solidaridad de más de 15.000 personas en todo el país que donaron alrededor de 6.000 millones de pesos para el túnel del Toyo. Nosotros eso lo vamos a invertir en la galería de rescate, esa es la galería auxiliar Es decir, que se tiene. El nosotros túnel tenemos auxiliar. un túnel y paralelo hay un túnel más pequeño, pero es de rescate, no es para vehículos. Eso, ese túnel más pequeño es para que estén las ambulancias, para que si hay algún accidente o incidente al interior del túnel principal, tengamos dónde atenderlos y dónde salvaguardar la vida de las personas. Eso es lo primero. Lo otro es que ya recuerdo la reunión de septiembre con la ministra donde nos dijo que nos iba a entregar el sector 1 del tramo 2 a cargo del Invías. Nosotros en octubre firmamos el compromiso de entrega con el ministerio. El compromiso era que nosotros sacáramos la interventoría, la adjudicamos en diciembre ya firmamos con interventoría la cesión del contratista que nos entregó el Invías. Ya nosotros tenemos a cargo ese tramo que son alrededor de 8 o 9 kilómetros, de los cuales tenemos que intervenir en 4 kilómetros donde hay un túnel de 1.1, hay unas vías a cielo abierto de 2.7 y un viaducto de 200 metros. Entonces ahí están los 4. ¿Y eso se demora cuánto tiempo? 18 meses. 18 meses. Entonces, y los otros 4 kilómetros, el remanente que está a cargo de la Nación, que ojalá que nos los entregaran, dice usted, ¿eso cuánto se demora hacer todo eso? Nacho, todo el túnel son 37 kilómetros. Nosotros empezamos entre el distrito y nosotros con 17-18. El otro 17-18, el Invías lo dividió en 2 contratos. A nosotros nos entregó uno que es de 8 kilómetros. Sí. Faltan 4 por construir, los otros 4 ya la Nación le había invertido. Entonces esos 4 se van a demorar 18 meses. Así Muy es. bien. ¿Y qué Quedaría pasa? un tramo de 8 completo. ¿Y quedan otros 8? La Nación tiene plazo hasta el 28 de febrero para decir si sí le va a invertir o si lo entrega nuevamente a la gobernación. Yo no le creo que nos vayan a invertir. Eso. Entonces estamos pendientes. No lo puedo poner las palabras en boca suya, pues lo digo yo. Porque por responsabilidad nosotros tenemos que terminar el túnel del Toyo lo más pronto posible y queremos terminarlo en el segundo semestre del 2026. Es el único atranco que tenemos. Así es. Venga, hablemos de plata y secretario. Entonces, ese tramo que le entregaron al departamento de Antioquia, ¿cuánto va a tener que invertir el departamento? Recuerdo que también el alcalde de Medellín había dicho, venga, yo le ayudo al departamento de Antioquia. Sí, para este año 2025 se requieren 150.000 millones de pesos y para el 2026 otros 150-160.000 millones de pesos. Nosotros ya tenemos asegurados los 150.000 millones de este año con la tranquilidad y esperando que el señor alcalde, el doctor Federico, revise en qué momento puede hacer las inversiones que él dijo que nos iba a trabajar y vamos a trabajar juntos, así como hicimos el primer tramo. ¿Cómo se logró esa consecución de esos primeros 150.000? Hay unos recursos propios, unos recursos que teníamos de operación y mantenimiento del túnel, pero como el túnel empieza a funcionar en el 2026, pues para el 2025 no lo necesitamos y lo teníamos en vigencia futura, los convertimos en vigencias corrientes y recursos del crédito. Okay.
Bueno, una vía ansiada por todos los antioqueños, el puerto de Urabá va caminando muy bien, Necoclí también se proyecta como un municipio bastante importante, con proyecciones de aeropuerto internacional, mucho turismo, pero todavía nada, todavía sigue en el limbo. Esperemos que este gobierno tome la determinación de apoyar, porque realmente lo que falta es muy poco para estar conectados con el Urabá antioqueño, ¿o estoy equivocado? Así es, falta muy poco. Muy poco, pero falta la voluntad política. Por ese lado seguimos estancados. Si este gobierno resuelve no apoyar este pedazo que nos habla aquí el secretario, esto tranquilamente se nos va para el año 2030, 2032 o más allá, y con tendencia, ojalá, a no convertirse en un elefante blanco. Pero es que para el sur de Antioquia o de Medellín tampoco. Entonces llegamos a donde termina Caldas, eso se llama Primavera, y de ahí para arriba son 3 kilómetros hasta donde inicia la famosa doble calzada de Pacífico 1. Esa tampoco, porque está más enredada. ¿Qué va a pasar con eso de Primavera hasta arriba? Esos 3 kilómetros que quedaron acéfalos. Yo no entiendo quién abrió esa licitación y se le olvidó ese tramito. Eso fue pues una cosa del gobierno Santos, lo dejaron ahí vergonzoso. 3 kilómetros que se volverán en el cuello de botella más impresionante. ¿Pero eso fue un descuido, secretario? No, simplemente ese tramito de 3.2 kilómetros es muy costoso, vale más de 700.000 millones de pesos, porque el tema predial se volvió exagerado en ese sector. Entonces, las concesiones, cuando se entregan y cuando se estructuran financieramente, no les daba ese cierre, sino del peaje hacia allá. Entonces, le dejaron ese tramito a cargo del Invías, porque el Invías se había comprometido en que él hacía la doble calzada también con unas vigencias futuras, pero nunca lo empezó. Sí, dejó un pedacito nomás. Exacto. Hay un pedacito ahí en el túnel. Tranquilo, entonces hagan ustedes la concesión hasta donde cierre financieramente, que lo otro lo hago yo. Nunca lo hicieron, porque ahí sí hubo descuido desde el gobierno Santos, el gobierno Duque tampoco nos ayudó en ese momento, y pues tampoco nos está ayudando. Entonces, una de las tareas que le puso la ministra, que yo estoy repitiendo, al director nacional de Invías, es revisar si nos puede entregar ese tramo para que nosotros le busquemos Otro la más. fuente. Pero usted, ¿dónde va a sacar tanta plata, hombre? Pregunté. Nosotros, Nacho, tenemos que buscarle fuentes de financiación a todos esos tramos que el gobierno nacional no quiere tener. A nosotros no nos puede pasar con esas vías lo que le pasó a la vía San Cristóbal hacia San Jerónimo, la vía al mar antigua, vaya para que vean, a cargo del Invías, pero una vía que no tiene paso, que los puentes se cayeron, que no le han mantenimiento nunca. Entonces nosotros en este departamento tenemos que buscar alguna fuente. El gobernador, que nos ha dicho, hombre, Cundinamarca tiene peajes de 5, 6, 7 mil millones de pesos. ¿Qué hace? Recoge, pone unos circuitos, unos carreteros importantes y le dice, vamos a colocar un peaje bien económico para que el mantenimiento sea autosostenible, y lo da en concesión. Eso también tenemos que buscar nosotros acá, porque nosotros no podemos seguir con unas vías tan deterioradas, porque estamos perdiendo el mejor turismo de Colombia. Puede llegar a Antioquia, en el Magdalena Medio, en el Urabá, en el suroeste, ve al oriente como está, simplemente con haber construido la doble calzada, con ese túnel, y ya empezamos nosotros a tener en oriente con un turismo muy importante. Entonces nosotros queremos que todas las subregiones aprovechen ese potencial. Yo he sido muy crítico de Pacífico 1. Y lo he dicho aquí reiteradamente, porque me parece que hay algo ahí que no está funcionando bien. Cuando usted llega a Camilo C, pues ahí está la carretera. Los que suelen usar, a usted le toca obligatoriamente coger la mano derecha por la carretera vieja, por la de la Huesera, creo que se llama todo eso, coge esta mano derecha. Y a mano izquierda usted ve una vía imponente, túnel terminado, la vía va casi que hasta la entrada de Tiquiribí. Y resulta que hay 200, 300, 400 metros donde una falla y había que solucionarla. Hombre, sí, la vamos a solucionar. En octubre les entregamos. Pasó octubre y ya no pasó nada. Llegó noviembre, lo mismo. Llegó diciembre, lo mismo. Y ahora no sabemos, ya estamos en enero del 2025. Qué irresponsabilidad. Me dicen mis fuentes por ahí que es que hicieron el túnel falso, pero se encontraron una piedra y ya habían hecho el túnel falso, y creo que ya no podían dinamitar la piedra. Así es. Pero Nacho, uno lo que... Pero es que los ingenieros están ahí, por Dios. Eso, y los diseños y los estudios que hicieron antes de la construcción... Le quedó grande a ellos. Así es. Entonces, a nosotros
Nos dijeron cuando entramos en enero del 2024 que en agosto teníamos esa vía habilitada. Sí. Después nos dijeron que el 29 de octubre porque han tenido algunas dificultades en el anclaje de la montaña. Después nos dijeron que en noviembre y nos llevan así que la segunda semana de diciembre y hoy vamos a entrar ya a la segunda semana de enero o entramos ya a la segunda de enero y no tenemos una fecha cierta de cuándo van a terminar. Pero lo más enredado de esto es que después de que terminen, la Interventoría y la ANI tienen hasta 2 meses para recibir las obras y ponerlas a funcionar para poder pagarlas. Y ahí no termina el dilema, señores. Entonces llegamos hasta esa glorietica que le dicen que es la de Titiribí, así le dicen ahí. Y de ahí para abajo va hasta la Sinifana, donde, problema, también se encontraron fallas geológicas de todo. Pero resulta que arreglar ese tramo, que no sé cuántos serán, 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros hasta el otro lado. El pedacito que falta unos 800 metros donde va el bitúnel y que se comunica con ese puente. Pues imagínense que vale 700.000 millones de pesos arreglar ese pedacito. Pasaron los diseños y se han demorado ¿cuánto tiempo en aprobar esos diseños? No, ya desde el 2019 estuvo el derrumbe, apenas aprobaron los diseños en noviembre del 2024. Imagínense. Pero la colocación de los recursos todavía no la han puesto. Pero dígame, ¿qué sentido tiene que uno entregue diseño en el 2019 y este estado en el que estamos Así es. se demore 5 años para decirle, sí señores, pueden construir? Así es, muy complicado. Y lo más difícil de eso es que después de que empiecen a construir se demora alrededor de 2 años para terminar esos 800 metros de ese sector. 29.800 pesos el peaje de Cisneros. Oiga, qué cosa tan loca, hombre. Yo tengo una duda y de pronto usted me la puede dar. Una primera pregunta es, a mí me entrega una concesión. Hay muchas que ya están que terminan. Sí. 24, 25 terminan. Pasado este tiempo, pues obviamente, supuestamente ya libraron los costos, ya quedó todo saldado. ¿Por qué los peajes tienen que seguir al mismo precio? ¿Por qué no pueden bajar de precio si ya es mantenimiento? Ya no hay que pagar ni amortizar toda la construcción. En Colombia eso se permite, no se permite, porque lo lógico sería que un peaje que valía 20.000 pesos, ya terminé mi concesión. Es más, hasta excedentes tienen, porque a veces mejora el flujo vehicular, esos excedentes ellos no se pueden quedar con ellos, sino que lo tienen que entregar a la nación. Entregar a la nación o hacer obras complementarias por ahí en vías al lado. ¿Por qué los peajes no bajan una vez que terminan las concesiones? Debieran de bajar, Nacho, porque ya es menos costoso el mantenimiento. Claro. Pero, ¿qué vienen haciendo en la nación? Vienen haciendo unas reconcesiones y como ya la gente está acostumbrada al valor del peaje, entonces simplemente acomodan y estructuran la nueva reconcesión. No, ya no la digo, qué maravilla. Así es Es un sencillo. descaro. Así es, Pero pero entonces yo le hago una pregunta. ¿Y entonces qué va a pasar con todo ese excedente de dinero? Porque ya no tengo que ir a amortizar la construcción, ¿sí o no? Ya solamente el personal que me maneja ahí, el de la ambulancia, todo el mantenimiento de esas vías que entre otras son concesiones de muy poco tramo, pero no son de 200 kilómetros, Nacho, son corticas. ¿Qué es lo que pasa con la estructuración financiera de las concesiones? Que se ponen a que la construcción se demora 5 años. Entonces, cuando se termina y empieza a funcionar toda la concesión, se tienen estipulados 10.000 vehículos que van a pasar diariamente por ahí. Si pasan 8.000, las concesiones se estructuran para que esa diferencial de recaudo de esos 2.000 vehículos que pasaron menos vayan a cargo de la concesión o a cargo del Estado. Sí. ¿Qué pasó con el Estado? Dijo, no, yo no voy a poner plata por ese diferencial después de que se terminen las concesiones. Yo pago antes de que se terminen. Después de que se terminen, busquemos unas compensaciones. ¿Las compensaciones cuáles puede ser? Hombre, más tiempo que podemos alargar a la concesión si le cabe todavía tiempo. Recuerden que las concesiones en este país, según la norma, están a 30 años. Entonces hay unas que se entregaron a 25 y las compensaciones van alargando el plazo o le van quitando alcance a la concesión. Mire, usted hacía unos mantenimientos y una señalización. Cada tanto tiempo, hágalo menos para poder compensar. Resulta que las concesiones en este país, la de Pacífico, uno decía que se terminaba en el 2019. Sí, señor. ¿Sí o no? Ya para 6 años de retraso. Entonces, ¿qué ha pasado con esos 6 años? Pues no están pasando los vehículos estipulados. O sea, entonces esta concesión nos la vamos a tener que aguantar para 50 años más, de cuenta que no fueron capaces de terminarla en el tiempo que era. Esto es inaudito. Entonces, el gobierno está pagando un diferencial de recaudo, pero además de eso, no tiene cómo cumplir con la estructuración financiera
Entonces, ¿a quién le están cobrando? Pues a nosotros. La otra cosa es que en el 2023 congelaron los peajes. ¿Cierto? Entonces las concesionarias, listo, congélenme a mí, pero ¿cómo me van a pagar? Entonces empezaron a aumentar. Por eso este año hubo un aumento mucho más alto en algunos de los peajes del gobierno nacional. ¿Y qué paró cuando el gobernador de Antioquia, el actual gobernador Andrés Julián Rendón, dijo, no, es que entréguenos Pacífico 1, nosotros la terminamos y nosotros nos quedamos con el peaje? ¿Eso no caminaba o sí? No, el gobierno nacional no le interesa porque... Entonces vamos a seguir en manos de una carretera que no parece tener como fin a la vuelta de 5 o 6 años. Yo creo que tiene que llegar gente nueva para que... me deja muy preocupado. En el gobierno nacional para que cambie la posición. Y se van a tirar, ya van en 6 años de retraso. Así es. Y le faltan otros 4, tranquilamente. Eso es una vergüenza, es una vergüenza. Es muy desalentador. Sí, es muy desalentador. Recuerden que hace 3 años se terminó la concesión que teníamos del santuario a Puerto Triunfo, ¿cierto? Sí. En la autopista Medellín-Bogotá. Y de ahí para acá, un deterioro inmenso. ¿Quién está pagando? Muertos y muertos. Miren lo que pasó la semana pasada en San Luis. Lamentablemente, por falta del mantenimiento y por el falta de mejoramiento de esa vía. Le quiero cambiar el tema porque ya me quedan pocos minutos y preguntarle, ¿cómo vamos? Yo no sé si eso es de su línea de tema, pero ¿qué nos puede contar usted de Hidroituango? Dicen que va en buen tono el alcalde Federico. Y EPM le han puesto pues todo el acelerador para tratar de terminar esa obra de una buena manera. O sea, eso es lo que he escuchado. 5, 6, 7, 8. Ok, no es de su core de negocio. Listo, perfecto, María Andrea. Y tampoco sé si es de su línea de la Secretaría de Infraestructura. En diciembre, si mal no recuerdo, se había dado el anuncio de desafectar esos predios que estaban al lado del aeropuerto José María Córdoba. Estaban afectados hace 6 años. ¿Ese sí es suyo? Ah, bueno, entonces ¿Qué va a pasar con eso? Recordemos que el aeropuerto José María Córdoba, pues desde hace varios años viene pidiendo pista para que hagan eso. Y le van a hacer unos arreglitos, según leí hoy, para subir de 15 o 16 millones de pasajeros que tuvo el año pasado, a ver si logra llegar a los 17. Pero ya esos son pañitos de agua tibia. Lo que van a hacer es que van a optimizar la terminal, que vienen haciéndolo desde hace un año, mejorando en los counters, pero todavía no está quedando estrecho. Ahora, con esta optimización, que dijeron que la empezaban este mes de enero, pues ya van a ampliar esa terminal de pasajeros, dicen que 200 o 300 metros más a los lados, y eso ya vamos a tener mucha más importancia. Pero lo de la segunda pista es lo que nos deja tristes. Lo primero es que nosotros estamos de acuerdo con que hayan descongelado el tema de los predios. Es que la gente que tenía un predio hace 6 o 7 años allá, bloqueado, que no podía hacer ninguna inversión, que no podía hacer ninguna modificación a su predio, que no podía venderlo, porque estamos a la expectativa de construir la pista, y el gobierno nacional muy irresponsable, porque después de que cuando un predio se afecta con utilidad pública, el Estado, quien dice que va a hacer la obra, tiene 2 años para adquirir el predio y llevaban estas personas 6 años. Entonces nosotros simplemente de acuerdo con que lo hayan desafectado para que las comunidades estén tranquilas y puedan hacer los movimientos en los temas de propiedad. ¿Qué le decimos nosotros al gobierno nacional? Venga, cuando tenga la seguridad de que va a empezar a construir la segunda pista, afecten los predios en el momento, pero no dejemos a la gente ahí en una cosa. ¿Qué le vamos a exigir al gobierno? Todos los días es empezar a presionar, porque Antioquia requiere esa segunda pista. Es simplemente presionar, pero cuando tengan los recursos asegurados. Y termino con la última pregunta, hablando precisamente del José María Córdoba, el puente, el intercambio vial que va muy adelante. Pero Nacho, yo me le quiero devolver a algo, y es Dígame. que esa segunda pista del aeropuerto, después de conocer la parte financiera del tema de infraestructura, creo que de la única manera que la logramos hacer en Antioquia es cuando modifiquemos la ley de concesiones y podamos pasar una concesión de 30 hasta 50 años, claro, y ahí sí con esa ampliación podemos construir la pista. ¿Y no se va a quedar chiquito el aeropuerto para la segunda pista? Ponga la firma que sí, le va a pasar lo mismo. Yo creo que sí. Hicieron el Dorado con bombos y platillos hace 10, 12 años, quedó para toda la vida. Mentira, ya el Dorado es colapso total. Aquí todas las obras, cuando las terminamos, ya están colapsadas. Si no, mire lo que pasó con la ida a Santa Fe de Antioquia, lo que pasó con el túnel de Oriente, lo que está pasando y remato ahí. Entonces ustedes lograron terminar esta obra, ya va muy adelante el intercambio vial de la glorieta del aeropuerto.
¿Y qué va a pasar con esa? Porque es que tenemos la glorieta, sigue calzada, sencilla, muy amplia, muy buena. Sí. Después llegamos a la glorietica esa nueva, encontramos una doble calzada, una finca que no ha podido negociar con ellos para que entregue un pedacito y llegamos hasta y sigue doble calzada. Esa doble calzada es de la glorieta, una vez que termine esto, ¿eso se va a hacer, no se va a hacer? ¿Está a cargo de quién? La ANI y Devimed le pidieron a la gobernación que si nosotros podíamos participar en un convenio colocando los recursos que se requieren para hacer esa doble calzada en esos 3.5 kilómetros que hay de la glorieta del Tablazo a la glorieta del aeropuerto. Sí. El señor gobernador dijo, yo los coloco, participe del convenio que yo los coloco. Llevamos 4 meses esperando que nos digan qué necesitamos para nosotros colocar los 40.000 millones de una obra que la estamos esperando hace 10 años, Nacho. No, total, ya está colapsado el segundo piso de Medellín. Y si estuviera en mis manos lo de ese predio que falta por adquirir, pues hoy hay una norma muy clara de expropiar para construir las obras públicas. Y lo que vale el predio, según los avalúos comerciales, pues yo voy y lo consigno en el Banco Agrario. Y ya que los jueces diriman de quién es, si son propietarios o no, porque uno le tiene que comprar a alguien, ¿cierto? Sí, sí. Entonces simplemente la expropiación puede permitir eso. Remato con la última pregunta ya para despedirme con usted. ¿Qué posibilidad hay que en el Valle de San Nicolás, que es 7 veces más grande que el Valle de la Urrá, no se repitan los mismos errores de infraestructura, en vías, en conectividad, en todo esto? Porque van a toda velocidad cometiendo muchos errores en Río Negro y en todo ese sector. Lo que pasa es que el Valle de San Nicolás viene creciendo de una manera acelerada, así como por eso, y no tenía ningún plan. Exacto. Hay que buscar que ese eje que tiene Río Negro, que tiene casi todo ese Valle de San Nicolás, crezca de una mejor manera. Nosotros vamos por valorización a hacer un circuito para comunicar a Llano Grande en doble calzada con La Ceja y el Carmen, para tratar de darle un ordenamiento, porque el ordenamiento se empieza desde que tengamos buenas vías, y nosotros en la medida que tengamos unas dobles calzadas en todo ese Valle de San Nicolás, ojalá algún día logren hacer el tren ligero que se había pensado por el señor gobernador hace 5 o 6 años, para poder desarrollar de una mejor manera ese valle. Aquí primero hacemos las urbanizaciones y los edificios y después pensamos en las vías. Así somos los colombianos, Nacho. Sí, así somos los colombianos. ¿Usted tenía alguna pregunta de cierre, María Andrea? No, Nacho. No, bueno, señores, esperemos que la situación de Venezuela no siga así de compleja. Vamos a ver qué pasa con María Corina Machado. Mañana tendremos especial sobre Venezuela desde la primera mesa de opinión de Antioquia. Usted, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Gallón, gracias por su tiempo. Anótemelo en la agenda, mitad de año, para que le hagamos un checklist. ¿Le parece? Le vamos haciendo checklist y como quedó en cinta, quedó grabado, ya sabemos qué le podemos preguntar dentro de 6 meses. Secretario, gracias. Muchas gracias, Nacho. A ustedes, mañana nos vemos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia.